mis hermanos, pues este es el cuarto estudio que tenemos ya acerca del matrimonio y es un tema, hermanos, que sigue vigente. Vimos las leyes de nuestro Dios y, hermanos, esta ley también es una ley que sigue vigente. Aún, hermanos, cuando le decía a nuestro hermano ministro César, la dureza de nuestro corazón nos ha llevado hacia otros lugares. Mis hermanos, nuestro Dios, vimos que es un Dios perfecto. Es un Dios, hermanos, que no se equivoca. Dice, hermanos, el versículo 1, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra, la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes. Recordemos, hermanos, que estaban a un paso ya de la tierra prometida, pero tenían que vencer a ciertas naciones. 31 reyes, dice la palabra de nuestro Dios. Y esos 31 reyes, hermanos, se componían entre enteos, el gergeseo, el amorreo y el cananeo, y el fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores, dice aquí, y más fuertes que tú. Y cuando estos hombres, hermanos, los 2 espías que fueron a recorrer esta tierra, se dieron cuenta que así era, ¿verdad? 10 de ellos dijeron, pues sí, son tan fuertes que nosotros somos como langostas a su lado, ¿verdad? Pero dice nuestro Dios que Dios las iba a entregar. Aquí lo está repitiendo, hermanos. Todavía no las había entregado, ya les había dicho que lo iba a hacer. Y dice el 2, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Mis hermanos, el tema que vamos a ver hoy es de matrimonios mixtos, o también se le conoce como matrimonios en yugo desigual. Vamos a ver, hermanos, a qué se refiere y qué es lo que quiere decir la palabra de nuestro Dios, porque parece, hermanos, que por la mente de muchos jóvenes ha pasado este pensamiento de voy a traer una mujer o un hombre inconverso y lo voy a llevar al Señor. Y hermanos, nos vamos a dar cuenta que eso no es de Dios, que es algo que Dios, hermanos, no permite. Y ustedes me van a decir, hermano, ¿con qué calidad lo dice? Precisamente, hermanos, yo era inconverso. Y mis hermanos, si alguien inconverso se case con alguien de la iglesia y que tiempo después termine siendo tu obrero, no es el 100% de los casos. La mayoría es al contrario, hermanos. Dios ha tenido misericordia de mí, hermanos, pero a la hermana le tomó 6 o 7 años el que yo entrara a la iglesia. 6 o 7 años en el que yo no estuve. Y por experiencia, hermanos, les puedo decir que no es algo que Dios quiere. No es algo que Dios, hermanos, permita. Y lo da por muchas razones, hermanos. Dios, hermanos, ha tenido misericordia de un servidor y de varios que conocemos. Pero no es el 100% de los casos. Y por esa misma razón, hermanos, les puedo decir que no, el que haya habido excepciones, hermanos, lo dijimos con los varones, esa excepción, hermanos, confirma la regla, confirma la ley de nuestro Dios. Confirma que lo que Dios dice, hermanos, es real. Y es una verdad. Regularmente, hermanos, lo que vemos es lo contrario. Jóvenes que se casan con un inconverso y se van de la iglesia. Ese es el general, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a ver 2 cosas. ¿Qué son los matrimonios mixtos, este yugo desigual? ¿Y qué pasa cuando ya estoy casado en yugo desigual? Ahí, hermanos, ahí en la pantalla pueden ver esta imagen. Y es una imagen que nos da risa. Pero es una imagen que nos debería dar terror porque es el pensamiento. Dice ahí, hermanos, una oveja le está diciendo a otra oveja, ¿sí lo alcanzan a ver?
Para los que no, hermanos, dice así, una oveja le dice a otra oveja, no te preocupes, Clemencia, estoy seguro que una vez casados podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. En el fondo, él es muy bueno. Quizá haya sido el pensamiento de muchos de nosotros. Pero mis hermanos, vean lo que dice nuestro Dios. Aquí mismo, pero el versículo número 3, Deuteronomio 7, versículo número 3 y 4, un joven que me ayude a leerlo. Yo no lo voy a leer porque parece que a veces el obrero es como el, no es como le dicen a este personaje verde, como una persona como amargada, ¿no? Que el obrero quiere que los demás sean infelices. Pero, hermanos, no es el obrero. Vean, un joven, por favor, 3 y 4, fuerte. Amén. Gracias, mi hermana Mariana, que Dios te bendiga, hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? A veces nos creemos más sabios que Dios, ¿cierto o no? O a veces creemos que Dios se equivoca. Mis hermanos, ¿Dios se equivoca? ¿Somos más sabios que Él? No, ¿verdad? Dios, hermanos, que conoce el corazón del hombre porque ha creado el hombre, no se equivoca, hermanos. Y en tu mente puede estar esa frase que la dices justo antes de que te va a pasar algo malo. Y dices, a mí no me va a pasar. Conmigo no va a ser así. Pero mis hermanos, Dios no se equivoca. Y no hay una estadística en la iglesia, pero estoy seguro que más del 90%, es decir, de 10 jóvenes que se casan en yugo desigual, en matrimonio mixto, 9 se van de la iglesia. Más del 90%. Estoy seguro, hermanos. Lo he visto en muchas localidades. Y la hermana y el hermano ya no están, es que se casó con alguien del mundo y ya no puede venir. O ya no viene. Eso es lo que escucho regularmente. Oiga, ¿y su hijo? No, hermano, ¿qué cree? Y con lágrimas en los ojos. No, ¿qué cree, hermano? Que se casó con alguien del mundo y pues ya no, se fue. Eso es lo que escucho regularmente, hermanos. Son pocos y contados, hermanos, los que es al contrario. ¿Por qué? Hermanos, Dios nos conoce, por eso estas reglas, por eso estas leyes. Dice, hermanos, versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en fuego. Vean el porqué, hermanos. Dios da una explicación. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tú eres un pueblo diferente, tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo separado, tú eres un pueblo escogido, tú tienes un Dios, tú tienes una ley, lo vimos hace un momento, tú tienes unos mandamientos diferentes al mundo, tú tienes estatutos diferentes al resto de las naciones paganas. Tú tienes una vida diferente. Tu estilo de vida es diferente a los pueblos que están allá afuera. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Dios nos está diciendo, hermanos, que tenemos valores diferentes a los del mundo allá afuera y que lo más probable es que tú acabes alejándote de Él y no ellos conociendo a Dios. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Mis hermanos, al matrimonio mixto nos referimos al matrimonio entre un creyente y un no creyente. El matrimonio en yugo desigual, eso es. Un creyente que se casa con alguien que no es creyente, hermanos. Lo que regularmente sucede, hermanos, es que los papás no sabían que sus hijos tenían relaciones, que estaban con alguien, con una persona, que estaban teniendo esa convivencia. Y no lo saben ni los papás, ni el obrero. Y al obrero, hermanos, es lo que hemos dicho en la varonil, lo hemos repetido muchas veces. El obrero está para darte un consejo, y el obrero te va a dar un consejo bíblico, que muchas veces no nos va a gustar, pero es el mejor consejo que te puede dar alguien.
un consejo de la palabra de nuestro Dios. Y los hijos no tienen muchas veces esa comunicación para pedir ese consejo. Y a veces como padres lo sabemos, hermanos, pero no somos capaces de ponerle un freno. Y te digo algo, hermano, es tu obligación como padre, si sabes que tu hijo está con alguien que no es de la iglesia, que no es creyente, es tu obligación frenarlo. Porque tú eres el padre y tú eres la autoridad. Y si no lo haces ahora, tristemente, después vas a venir con el obrero, con lágrimas en los ojos y decirle, es que mi hijo ya no quiere congregarse, es que mi hija ya no quiere venir, porque no la dejan, porque no lo dejan. Tristemente así es, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? Por lo que hemos visto ya en estos días. El matrimonio entre creyentes es complicado. Entre creyentes es complicado. Hay luchas. Pero mis hermanos, matrimonio mixto, matrimonio en yugo desigual, es mucho más complicado. Nunca vas a poder gozar de las bendiciones que Dios tiene para el matrimonio. Y esa es una realidad. A eso te vas a enfrentar. La Biblia nos da ejemplos muy claros, hermanos. Jueces capítulo número 14. Por eso no puedes decir, a mí no me va a pasar. Le pasó a un juez de Israel. Jueces 14, versículo número 1 al 3, un hermano joven. Adelante, mi hermano joven, valiente. O yo digo, ¿quién es el valiente? Adelante, mis hermanos. Jueces 14, del 1 al 3. ¿No hay hermanos jóvenes valientes? Bueno, yo estoy joven todavía. Adelante, mi hermano. Por favor, hermano. Ruegos que me la toméis por mujer. Padre y madre de Betlehem, ¿cuál mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar el pueblo de los filisteos y son santos como Dios Padre? No me ayuda por mujer, porque esta es la de mis ojos. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Mis hermanos, le pasó a Samsón. ¿Cómo terminó Samsón, hermanos? Feliz toda su vida casado con Dalila. Muerto bajo rocas, ¿verdad? Sin ojos, siendo esclavo. Un juez de Israel, hermanos. El que estaba ahí, hermanos, para poner orden. Y vean cómo terminó, hermanos. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Primer libro de los Reyes, capítulo número 11, versículo número 1 en adelante, dice así. No solamente a los jueces, vean a quién le sucedió. Empero al rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras. Dice, no solo a la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron, hermanos jóvenes? Torcieron su corazón. Ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mis hermanos, ¿qué pidió Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? Y le dijo Dios, sabiduría tienes, y aparte te voy a dar estas riquezas que no me pediste. Y vean cómo terminó Salomón, hermanos.
Que no quería riqueza. No quería riquezas, ¿verdad, hermana? Salomón, y lo comentaba con los jóvenes el otro día, Salomón, hermanos, 2 años antes de su muerte escribe Eclesiastés. Por eso Eclesiastés, hermanos, parece un libro muy triste, ¿no? En el que dice Salomón, nada vale, ¿no? No vale nada. ¿Por qué? Porque muy tarde Salomón, hermanos, se dio cuenta de lo que había hecho y de cómo, hermanos, sus mujeres habían desviado su corazón, de cómo las cosas materiales lo habían desviado y lo habían alejado de nuestro Dios. Le pasó a un juez, le pasó a un rey. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para creer que a nosotros no nos va a pasar? Les digo nuevamente, hermanos, el que conozcamos excepciones no abre una puerta para que sea la regla, hermanos. No abre una puerta para decir, yo lo voy a intentar y conmigo va a ser diferente. No tientes a Dios, hermano. Mis hermanos, el yugo desigual muestra a lo largo de la Escritura que hay consecuencias. ¿A qué nos vamos a enfrentar, hermanos? Nehemías capítulo número 13. Nehemías capítulo número 13. Nehemías 13, versículo número 23 en adelante dice así. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y vean las consecuencias. Y sus hijos, la mitad hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y maldíjelos y herí a algunos de ellos y arranquéles los cabellos y juramentélos diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras, mujeres que no creían en Dios. Vean lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios a través de Nehemías. He visto gente de mi pueblo que se ha casado con gente de otros pueblos, pueblos paganos, y miren lo que pasa, ni siquiera el idioma hablan. ¿Cómo van a recordar los valores? ¿Cómo van a recordar los principios, las leyes? Los hijos habían perdido su identidad, hermanos. Dios nos avisa constantemente, no te unas con gente que no es creyente, no te unas con gente que tiene otros dioses, no te unas con gente que no cree. Porque estas son las consecuencias que vas a enfrentar. Y lo hemos visto en muchas localidades, hermanos. Tristemente, ¿sabes qué va a suceder? En una localidad me tocó ver esto, que un sábado trajeron a un pequeño a presentarlo delante de Dios y el domingo, ¿qué creen que hicieron? Su familia lo llevó a bautizar. No, es que así cumplo con mi pareja. Cumplo con Dios, cumplo con mi pareja. No es así, hermanos. Es triste. Te vas a enfrentar a eso y te vas a enfrentar a cosas como tu pareja no ama a Dios. Tu pareja no respeta a Dios. Dios no va a ser prioridad para tu pareja. Eso es lo que va a ocurrir. La enseñanza de los hijos, hermanos. ¿Qué valores le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué principios le vas a enseñar a tus hijos? Mi mamá sí hace oración, pero mi papá no. Mi papá sí se congrega, pero mi mamá no. ¿Qué van a aprender tus hijos? ¿Qué valores van a tener? ¿Los tuyos como creyente
o los de tu pareja que no cree. Te va a hacer una mezcla extraña ahí, hermanos. ¿Sabes que vas a tener una vida espiritual en solitario? En casa no van a orar juntos, en casa no van a estudiar juntos, en casa no van a alabar juntos. Vas a venir solo o sola a la casa de oración, a las fiestas de la iglesia vas a venir solo. No, hermano, pero es que mi pareja me trae. Bueno, te digo algo, eso también lo puede hacer un Uber, lo hace el camión, ¿cierto o no? Porque a veces así lo decimos, no, mi pareja me permite venir y hasta me trae. Pero ¿cómo va a estar tu vida espiritual, hermano? Nuevamente, los valores de la Escritura contra los valores y principios del mundo. Tu pareja no va a respetar la palabra de Dios. Sus valores van a ser los valores del mundo. Sus principios, ¿cómo van a ser, hermanos? Los principios y valores del mundo. Y vean ahí, hermanos, qué bonita imagen. ¿La alcanzan a ver? ¿Qué es, hermanos? Parece que están felices, ¿verdad? Una oveja y un cabrito. Y la palabra de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice de las ovejas y los cabritos? Las ovejas separadas a la derecha y los cabritos, hermanos, a la izquierda. Si tu pareja no es creyente, adivina de qué lado va a estar. Tu pareja va a ser un cabrito. No, hermano, pero es que es muy buena gente, usted no lo conoce. Bueno, un cabrito muy simpático, pero un cabrito. Y al final, Dios lo pondrá a la izquierda. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Las prioridades, hermanos. Tu pareja que no es creyente, tú vas a tener que sacrificar cosas que son importantes para ti. Como el día de reposo, como las fiestas, como el congregarte. Mis hermanos, y esas son solo algunas de las cosas a las que te vas a enfrentar. Pequeñas cosas, hermanos. Segunda carta, mis hermanos, del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6. Capítulo número 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo número 14. Dice así, hermanos. No os juntéis en yugo con los incrédulos. Por eso el tema lleva a veces ese título. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Y aquí con infiel se refiere al creyente y al no creyente. El apóstol Pablo, hermanos, dice que el yugo desigual es ilógico, porque son personas que van en distintas direcciones. Quieren diferentes cosas de la vida, hermanos. Aman diferentes cosas. Y aquí podemos entender, hermanos. Ahí podemos ver en la imagen, si lo alcanzan a ver, eso es el yugo. ¿Sí alcanzan a ver cuál es el yugo, hermanos? ¿Sí sabemos qué es el yugo? ¿Qué es, hermanos? Es algo que une Vamos a poner por... Es lo que une a los animales, ¿verdad? Ahí, hermana, ahí lo podemos ver en la imagen. Los voy a hacer. Ahí se los acerqué un poquito. Es ese palo, hermanos, que une a los dos animales. ¿Por qué el texto, hermanos? ¿Por qué la palabra cónyuge?
¿Saben por qué? Cónyuge quiere decir, hermanos, unidos por el yugo. Y tu cónyuge, ¿no? Son dos personas, hermanos, que van unidas por el yugo. Y ahí, hermanos, ¿qué pasa cuando aquí vemos dos animales iguales, ¿verdad? Los dos se ven, hermanos, de la misma fortaleza, los dos son de la misma especie, del mismo tipo. Pero mis hermanos, ¿qué pasa si lo hacemos así? Un toro y un asno. ¿Qué sucederá, hermanos? Génesis capítulo número 2. Y aquí voy a requerir de mi hermano Josué, no para que lea Génesis, sino para que hagamos un experimento. Génesis capítulo 2, versículo número 24, ya lo hemos leído. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán ¿qué cosa, hermanos? Una sola carne. Hermano Josué, por favor, ponte de pie. No volteen a ver a mi hermano Josué para que no le dé pena. Ponte en el pasillo, en medio del pasillo, hermano. A la de 3 quiero que vayas a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. 1, 2, 3. No se puede. ¿Por qué, hermano? Puedes dividir. ¿Te puedes dividir, hermano? No. Muchas gracias, hermano Josué. Gracias. Hermanos, ¿se puede una sola carne ir en dos direcciones diferentes? No, hermanos. Así es el yugo. Así es cuando te casas. No puedes ir en diferentes direcciones. Y por eso, hermanos, es que hay situaciones complicadas. Eso es lo que sucede, hermanos. Deuteronomio capítulo número 22. Como una sola carne, no puedes ir al mismo tiempo a la izquierda o a la derecha. O vas a la derecha o vas a la izquierda. Porque eres una sola carne. Deuteronomio capítulo número 22. Deuteronomio capítulo número 22. Versículo número 10. Dice así, hermanos. Es una ley. 22:10. No ararás buey y con asno juntamente. ¿Por qué, hermanos? Ahí lo vemos en la imagen, hermanos. ¿Quién es más fuerte de los dos? Por lo menos un toro pesa, ¿cuántos kilos les gusta? ¿350? ¿400? ¿Un asno? ¿Quién tendrá más fuerza? Y cuando vayan, hermanos, esto se usaba, hermanos, para la labranza, y atrás, hermanos, iba un palo que iba abriendo la tierra o iba dejando abono o cualquier situación. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno tiene más fuerza que el otro? Se lo va a llevar, ¿no? Si dice el toro, tengo ganas de ir a comer, se lo arrastra y se lo lleva. La palabra de nuestro Dios, hermanos, esto es lo que dice. Esto es lo que pasa entre un creyente y un no creyente, un creyente y un incrédulo. En el yugo desigual, hermanos, va a traer tristeza a las familias. No va a mostrar a Cristo en nuestros hogares. Va a ser un hogar, hermanos, que no glorifica a Dios. Tú te vas a esforzar por hacer la parte que Dios te ha dado y tu pareja no, porque ni conoce a Dios, hermanos. ¿Cómo te vas a sentir cuando tú estés dando todo lo que Dios te ha pedido que hagas y tu pareja no lo haga? ¿Cómo te vas a sentir, hermanos? Esto es un mandamiento, hermanos, para los que todavía no han tomado la decisión de casarse. Este es el mandamiento. Estás a tiempo de cambiar eso. Es una ley, hermanos, que se debe cumplir antes de casarse. Y como vamos a ver más adelante, no es un pretexto para romper matrimonios. Si ya estás casado en yugo desigual, ahí te tienes que quedar. Esa es tu pareja. Van a venir situaciones complicadas, pero mis hermanos, el matrimonio prevalece
a esta ley, ¿de acuerdo? Si ya estás casado en yugo desigual, vas a permanecer casado. ¿Se entiende esa parte, hermanos? Bien. Y vamos a ver, hermanos, qué se debe hacer cuando ya se está casado en yugo desigual. Porque en yugo desigual, hermanos, el creyente tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué el creyente tiene mayor responsabilidad en un matrimonio así, hermanos? ¿Qué le puedes exigir a una persona que no respeta a Dios? ¿Qué le puedes exigir a una persona que no cree en Dios, hermanos? Así que la mayor responsabilidad te va a tocar a ti que crees, a ti que conoces a Dios, a ti que confías en la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, te digo algo, a ti como creyente, casado en esta situación, ya casado, te va a tocar sufrir. Tú eres el que va a tener que agachar la cabeza. Tú eres el que se va a tener que humillar, el que va a tener que soportar, el que, hermanos, va a tener que estar ahí hasta el final, porque sabes lo que dijo Génesis capítulo 2, versículo 24, que es, mis hermanos, indisoluble. Matrimonio es para siempre. Y tú lo sabes. Por eso te digo que si en un matrimonio entre creyentes es complicado, entre un creyente y un no creyente, hermanos, es mucho más complicado. Va a haber muchísimas luchas. Y mis hermanos jóvenes, no importa si son simpáticos, si son agradables, si son príncipes azules, si les compran regalos, si los tratan bien, si son educados, si comen con la boca cerrada, ¿no? No, hermano, es que es guapo, es misterioso, ¿no? Es nuestras jovencitas. Mis hermanos, no importa eso. Si no es creyente, te vas a meter en muchos problemas. Hermano, pero es que lo tiene todo. Si no es creyente, no tiene nada para ti. Si no es creyente, no tiene nada para ti, hermano. Y entonces la pregunta, ¿con quién debo casarme? Es fácil, hermanos, lo hemos dicho. Tiene que ser hijo de Dios. Tiene que ser, principal requisito, tiene que ser hijo de Dios. Y después, lo que te guste, alto, bajo, rubio, morenito, como sea. Primero tiene que ser hijo de Dios y después, lo demás, mis hermanos. A Dios le da lo mismo que sea gordito, pero que ore. Que sea flaco, pero que estudie la palabra. ¿Cierto o no? Yo sé que tiene que haber ¿cómo le podemos llamar? Un compuesto. Yo sé que tiene que haber atracción. El componente físico tiene que estar, hermanos. Tiene que haber amor. Te tiene que gustar. En el matrimonio, hermanos, una parte es física en el matrimonio. Y entonces tiene que atraerte, tiene que gustarte, pero no tiene que ser lo prioritario. Lo prioritario, hermanos, el punto de partida es que sea hijo o hija de Dios. Ese es el punto de partida, que sea hijo o hija de Dios. Después lo que te guste. Y lo vimos hace 15 días con nuestro hermano César. No solo se tiene que congregar, porque lo dijo bien claro mi hermano César. Aquí habemos trigo y habemos cizaña. Tiene que ser hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Pregúntale a su obrero, pregúntale a sus padres. ¿Cómo es? Lo que platicábamos el otro día acerca de estos congresos juveniles es muy bueno. Ahí puedes elegir pareja. Puedes ver quién te agrada para que cuando llegue el tiempo que seas un hombre, una mujer madura, puedas acercar a él. Hermano, pero es que no lo conozco. Digo, no lo vas a llegar a conocer, pero puedes tener referencias de él o de ella. Te puedes acercar a su congregación y decirle a su obrero, hermano, ¿cómo ve a la hermanita? ¿Cómo ve a la hermanita? ¿Cómo es el sábado? ¿Se involucra en las cosas de la iglesia? ¿Es alguien servicial? ¿Es alguien que estudia? Te puedes acercar con sus padres. Hermano, ¿cómo es su hija? ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo es en casa? ¿Ayuda con los deberes? ¿Estudia la palabra? ¿Se aprende su texto de memoria? ¿Cómo es? Y de ahí ya te empiezas a hacer ideas
de la persona. Dice, mis hermanos, Amós capítulo número 3. Amós capítulo número 3. ¿Por qué tiene que ser creyente? ¿Por qué insistimos tanto, hermanos? Amós capítulo número 3, versículo número 3. Mis hermanos, quien lo tenga lo puede leer. Amós 3:3. Andarán todos juntos y no estuvieren de concierto. Amén. Gracias, mi hermano. El problema, hermanos, en el matrimonio en yugo desigual es que no andan juntos. Viven juntos, hermanos, pero no andan juntos. Algo hermoso en el matrimonio, mis hermanos, es la comunión de objetivos. Los proyectos, el soñar juntos, el vivir juntos, el avanzar la vida juntos. Y eso no pasa, hermanos, entre un creyente y un no creyente. No caminan juntos, hermanos. En el yugo desigual los intereses son diferentes. En los matrimonios mixtos, hermanos, los pensamientos son diferentes. Tú te vas a querer congregar y tu pareja no. Y de ahí empiezas. Tú vas a querer venir a las fiestas y tu pareja también, pero a las del mundo, ¿no? Y así va a ser, hermanos. Y les digo, la palabra de Dios no se equivoca. Miren, Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo 10, versículo número 35 y 36. Mateo 10, versículo número 35 y 36. Dice así, hermanos. ¿Por qué he venido? Adelante, mi hermano, adelante, perdón. Porque he venido para hacer distinción del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su hija. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Gracias, mi hermano Edgar. Que Dios te bendiga, hermanos. ¿A qué se refiere este pasaje? Lo que Jesús no está diciendo es que Jesús no viene a romper familias. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento, hermanos? Iba a empezar esa disputa entre Jesús es el Mesías o no. Entre judíos primero. Y después, ¿qué creen que iba a suceder? ¿Qué sucedió con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, hermanos, se compuso de judíos, pero también entraron gentiles. Gentiles, hermanos, que no conocían a Dios. Y aún, hermanos, judíos que seguían con la tradición o judíos que ya creían en Jesús. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento, hermanos? Que unas personas iban a ser creyentes y otras no, ¿verdad? En ambos casos. Jesús no rompe familias. Lo que sucede, hermanos, es que el yugo iba a estar, hermanos, muy evidente aquí. Jesús iba a venir, hermanos, dar leyes para que el pueblo recordara las leyes de Dios, lo que vimos hace un momento, y eso iba a cambiar el sentir de las personas, iba a cambiar la forma en que las personas actuaban. Y eso es lo que sucede con nosotros, hermanos. Nuestros valores cambian, nuestra forma de ver el mundo cambia, nuestra forma de sentir, hermanos, cambia. Nuestro carácter es moldeado, hermanos. Y eso es lo que va a suceder en el yugo desigual. Tu pareja te va a decir, cámbiate, nos vamos de antro, y tú te vas a querer venir a congregar. O tú le vas a decir, no, porque eso no me edifica. Y si le dices que no a tu pareja, ¿qué es lo que va a suceder ahí, hermano? Va a haber empezar roces, ¿cierto o no? Van a empezar a haber situaciones complicadas. Mis hermanos, esto es lo que sucede. Choques, roces. Y esto es lo que dice el texto, hermanos. Cuando uno cree y el otro no, hermanos, vienen este tipo de conflictos. Y muchos lo hemos vivido, ¿cierto o no? Ustedes que me han hablado de aquí, de este municipio, y de lo arraigado que tienen sus costumbres, hermanos, ¿lo han vivido o no? Con primos, con tíos, con hermanos en la carne.
bodas, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones. Esto es lo que has vivido. Te llaman apartado, te llaman separado, te llaman santito. Esto es lo que has vivido. ¿Por qué? Por tu fe. Ahora imagínate en yugo desigual. ¿Crees que va a ser algo diferente? Va a ser lo mismo, hermano, solamente que ahora va a ser por parte de tu pareja. Hermanos, no se puede tener íntima comunión con gente del mundo. No se puede, hermanos. No se puede. Lo veíamos hace un momento. No puede convivir la luz y las tinieblas. ¿Qué pasa con tus amigos que has dejado en el mundo? Lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que sucede con tus amigos del mundo? ¿De qué platican? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo son, hermanos? Y lo dijimos el otro día, si tú te sientes a gusto ahí, tendrías que analizarte un poquito más si tú eres creyente. Si estás a gusto con personas que se expresan como se expresa el mundo, debes preguntarte si tú eres creyente. Y si no, empieza a estudiar más la Escritura. Mis hermanos, yo les decía de mis amigos en el mundo, excelentes personas, pero poco a poco nos fuimos separando. Yo no les puedo decir a mis amigos, vénganse a la casa a tomar un café, ¿no? Porque mis amigos del mundo van a decir, saca una botella, ¿no? ¿Y qué creen? Pues sí serán muy mis amigos, pero en mi casa hay reglas. Y una de esas reglas es que en mi casa no hay alcohol, no hay bebidas alcohólicas. Ellos tendrán sus costumbres y en su casa lo podrán hacer. Yo en su casa no les puedo decir cómo se tienen que comportar. Ellos al venir a mi casa tampoco. Y eso empezó, hermanos, a hacer una separación. Nos vemos, nos saludamos como los grandes amigos que fuimos, pero ya no hay una comunión. Ya no hay esa cercanía. Porque Dios te va cambiando. Dice, eres pueblo santo, apartado, especial. Te va moldeando. Romanos capítulo número 12. Romanos 12, versículo número 1 y 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, lo decía hace un momento nuestro hermano César, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? En yugo desigual, tú vas a vivir así y tu pareja no. Dios a ti te está diciendo, renueva tu mente, no aceptes los valores y principios del mundo, y tu pareja va a estar viviendo los valores y principios de este mundo. Tú vas a estar luchando contra el pecado y tu pareja va a decir, eso es normal. Eso es lo que va a suceder, hermanos. Lo que es normal es que en el matrimonio mixto, en el matrimonio en yugo desigual, haya muchos conflictos. Y les digo algo, mis hermanos. El sábado para ti va a ser un día especial, pero para tu pareja va a ser un día de fiestas. ¿Cómo me voy a ver solo en la boda del primo? ¿Cómo no me vas a acompañar? Es el cumpleaños de la China, ¿me voy a ir solo? ¿Me voy a ir sola? ¿Qué van a decir de mí mis parientes? Y tú vas a estar en tu día especial. Tarde que temprano vas a estar ahí, hermanos. Yo sé que les estoy planteando un matrimonio penoso y triste, pero les digo algo, hermanos. Son muchos matrimonios en la iglesia de Dios que así están viviendo hoy. No estoy diciendo aquí, en la iglesia de Dios. Muchos matrimonios están viviendo así. Por eso, jóvenes, elijan bien. Elijan bien ahorita que están a tiempo. Si ya tienes una relación con alguien del mundo, córtala en este momento.
Hermano, le decía, usted me quiere ver infeliz. No, quiero que goces de las bendiciones de Dios. Eso es lo que quiero para ti. Y Dios está diciendo en su palabra que los matrimonios de un incrédulo y un creyente no están bien vistos por Él. Pero, ¿qué hago si ya estoy casado? Si ya estoy con una persona del mundo, ya en matrimonio, si ya vivo con ella, si ya vivo con él, ¿qué hago? Primera a los Corintios, capítulo número 7. Si conociste a Dios después de casarte y tu pareja es incrédula, primera a los Corintios, capítulo número 7. Esto es, hermanos, esto aplica cuando dos personas del mundo, que no eran de la iglesia, hermanos, que ya estaban casados allá afuera, uno empieza a conocer la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Primera a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 10. Mas los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, vean qué está diciendo Pablo, no yo, sino ¿quién, hermanos? Fuerte, ¿quién? Dios, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Hermanos, Pablo está diciendo, dice él, no yo, Dios es el que está diciendo que si ya estás casado, no te separes de tu pareja. Dice el versículo número 12, y a los demás digo yo, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel, quiere decir que no cree, incrédula, y ella consiente en habitar con él, no la despida. La mujer que tiene marido infiel, la mujer que tiene marido que no es creyente, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Hermanos, esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Se estaba evangelizando al mundo, se estaba evangelizando al gentil. Entonces ya había parejas que estaban casadas y una pareja venía, y un hombre o una mujer venía, conocía, pero su pareja no. Y decía Pablo, bueno, ya están casados, no se separen, tienen que seguir juntos. El matrimonio prevalece sobre el yugo desigual, ¿de acuerdo? Eso prevalece. Dice el versículo 16, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pablo le está diciendo al creyente que tiene que seguir casado porque no sabe si a través de la pareja es que su pareja también se va a salvar. Si ustedes ya están así, tú tienes que insistir. Tú tienes que persistir en la doctrina, tú tienes que persistir en la enseñanza. No sabes si a través de ti tu pareja se va a salvar. Y esto es para, luego repito, para aquellos que ya están casados. Para los solteros es busca a alguien que sea hijo de Dios. Pedro lo dice de otra forma, hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 3. Está diciendo lo mismo de otra forma. Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 1. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Y miren qué responsabilidad, hermanos. Lo que Pedro está diciendo, hermanos. Sigue casado, sigue casada, sea un creyente ejemplar, sea una mujer ejemplar, para ver si Dios toca el corazón de tu pareja. Y vean lo que está diciendo, sin acciones, más bien sin palabras, con acciones. ¿Cómo sabes que Dios no te va a usar a ti para alcanzar también a esa persona? Dice Pedro, hermanos,
que tus acciones pueden hacer, hermanos, que alcancen también esas personas. Dice el versículo 2, considerando vuestra casta conversación, que es ¿en qué cosa, hermanos? En temor. Una conversación casta, pureza de corazón. Y Dios dice que a través de eso tú puedes alcanzar a tu pareja. Por eso te decía hace un momento, si tú eres creyente y tu pareja no, a quien le va a tocar sufrir es a ti, porque tú vas a tener que aguantar. Porque si tú te pones a discutir con alguien que no cree, no lo vas a ganar. ¿Cómo lo vas a ganar? Con humildad, con respeto. Pero mi pareja no hace lo mismo no se esfuerza lo mismo que yo. A ti te toca, porque tú sí sabes, porque tú sí conoces a Dios. Y esto va a traer, hermanos, a lo mejor tristeza a tu vida. Pero no sabes si a través de esas acciones, de poner la otra mejilla, de ser tú el pacificador, la pacificadora con tu pareja, Dios también, hermanos, va a traer ese hombre, esa mujer aquí. Pero te tienes que comportar también como hijo de Dios. Y no tienes que dar lugar a ser igual que tu pareja. Dice el versículo número 3. El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornamento de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas en ningún pavor. Y miren lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Sara llegaba al punto que le decía, ¿cómo Abraham, hermanos? Si tu hombre es incrédulo, aunque sea incrédulo, tú lo tienes que respetar. Aunque tu mujer sea incrédula, tú le tienes que poner su lugar. Pero es que no es como Abraham, y es que no es como Sara, y tú sí lo eres. Tú estás haciendo tu parte. Tú eres cabeza de ese hogar. Eres ayuda idónea, aun cuando tu pareja no es cabeza de hogar, aun cuando tu pareja no es ayuda idónea. A lo mejor quieres ser tratada como Sara, pero eres Jezabel, ¿no? Y es duro, hermanos, pero es cuando tenemos que reflexionar. Quieres ser tratado como Abraham, pero no te comportas como Abraham. Lo decía nuestro hermano ministro hace un momento. Decimos guardar la ley y no lo estamos guardando. ¿Cómo quieres que ser llamado Señor? Tú tienes que hacer tu parte. Y de tu pareja va a dar cuenta Dios. Tú tienes que hacer tu parte. Y las acciones de tu pareja va a dar cuenta Dios. Es así, mis hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que con tu ejemplo lo puedes ganar para Dios. La puedes ganar para Dios. Te toca esforzarte. Te toca hacer más a ti. Porque tú eres creyente. Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, versículo número 11. Juan 8, versículo número 11. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y qué cosa, hermanos. Amén. Miren, hermanos, muchos de nosotros conocimos a Dios ya grandes. Y muchos de nosotros, hermanos, quisiéramos regresar atrás para cambiar las cosas. Quienes han visto la película de Volver al Futuro, quisiéramos hacer eso. O el efecto mariposa. Cerrar los ojos y, hermanos, regresar al momento en que nos equivocamos. Pero eso no es posible. Son películas. Es ficción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Lo que viene enfrente.
Podemos modificar lo que viene adelante, hermanos. Por eso les decía y les he dicho muchas veces, con estos temas es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva y empezar a hacer, hermanos, las cosas diferentes para que el futuro, lo que cosechemos, hermanos, sea algo diferente. A partir, hermanos, de este momento tienes que comenzar a hacer las cosas bien. Y a partir de este momento, hermanos, tienes que entender, jóvenes tienen que empezar a elegir bien. Y a los que ya estamos casados, hermanos, tenemos que luchar por nuestros matrimonios, luchar por nuestras familias. No existe la separación, lo vimos la semana pasada. Para el Hijo de Dios, hermanos, existe el esfuerzo, la restauración, el trabajo, el sacrificio. Eso es lo que hay para nosotros. Lucha. ¿Cómo lo voy a conseguir, hermanos? Mucha oración y mucho ayuno. Así lo vas a conseguir, no hay otra manera. No hay caminos fáciles, no hay atajos. Oración, ayuno, estudio de la palabra de Dios, hermanos. Tienes que entender que te has casado para glorificar a Dios. Y muchas veces le vas a decir, Señor, no es por mí. Voy a aguantar por ti, porque si fuera por mí ya me hubiera ido. Pero voy a aguantar por ti, por todo lo que has hecho para mí y porque he entendido tu palabra. Yo me voy a esforzar. Yo me voy a sacrificar. Lo voy a aguantar todo. Lo voy a aguantar, me voy a esforzar y va a ser por ti, porque me he casado para exaltarte, porque me he casado para glorificarte. Aun cuando mi pareja no haga su parte, yo voy a hacer la parte que me corresponde. Eso es lo que voy a hacer. Y te digo algo, hermano, eso en mente, y Dios, hermanos, te va a pagar ese esfuerzo. Primero te va a transformar a ti. Y su misericordia, hermanos, puede llegar a transformar también a tu pareja. Pero no quieras llegar, hermanos, sin haberte esforzado, sin haber luchado, sin haber peleado. Hermanos, yo espero que haya quedado claro este tema. Y si no, mi hermano Abraham lo va a subir para que lo repases y lo sigas estudiando. Son temas, hermanos, que vamos a ver, que vamos a estar tocando. Aún falta mucho camino, hermanos, para hablar de matrimonios, pero no pierdan el objetivo. El objetivo, hermanos, es familias felices, hijos felices, matrimonios sólidos, una iglesia sólida. Que el eterno Dios los bendiga, hermanos. Bendiga sus vidas. Paz a vosotros.